Bueno, bien, dos temas complejos. Uno es el sistema de jubilación, ver cuál es la perspectiva que tienen nuestros dos invitados. Diego Dice, el profesor del área académica, Economía y Finanzas del IAE Buenos Aires School, y Jackie Maubré, directora de Pensión y Benefits de Criteria. Digo, un sistema de jubilación que para muchos está en una situación realmente compleja, pero que además se ata a lo que tiene que ver con las finanzas personales, es decir, qué es lo que tenemos preparado nosotros mismos para el después. Primero me gustaría saber de los dos qué es lo que ven del sistema jubilatorio actual. ¿Por qué dicen que está en una situación que no es la mejor, no? Bueno, primero, para romper el hielo, digamos, este problema no es un problema argentino, ¿no? Esto es muy importante comprenderlo. Esto es un problema global. Y tiene que ver con el diseño original del sistema, ¿no? En donde hay aportantes y hay quienes reciben el beneficio, pero el sistema estaba pensado para que hubiera una mayor cantidad de aportantes que beneficiarios. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Bueno, lo opuesto, ¿sí? Todos tenemos en la cabeza, cuando hablamos de demografía, que esto era una pirámide, un triángulo, es decir, una base muy amplia y muy pocas personas, gente joven, nacimientos, y muy poquitas personas, digamos, mayores a 65 años. Bueno, eso está cambiando enormemente. Hoy en día es una especie de jarra que tiene una base, pero que se está achicando porque, digamos, la población de edad media es mucho más ancha, es mucho más grande en cantidad, y a su vez la cantidad de gente mayor a 65 años es mucho más importante. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? La cuenta no da. Hay menos aportantes y hay más beneficiarios. Así que esta problemática es la que vive el mundo. Y les doy un par de números. 1 de cada 4 personas hoy vive en el mundo en un país que ha llegado al pico de su población. Y por otro lado, se estima que en el mundo para el 2035 va a haber más adultos mayores de 80 años que bebés de 1 año. Así que este es el problema, este es el origen del problema. Y es un problema que nos atañe a todos porque todos vamos hacia el futuro, todos vamos hacia el retiro y la jubilación. Con lo cual es un tema que hay que debatir. ¿Diego? A ver, para complementar un poco y no repetir lo que dijo Jackie, creo que si les preguntara a cualquiera de acá del auditorio y demás, si desde que son chicos pensaban vivir de su jubilación, me animaría a decir que la mayoría vamos a decir no. O sea, aun cuando hayamos tenido durante nuestro recorrido laboral un buen puesto, un buen salario, sabemos que la jubilación que nos va a dar el Estado no va a ser la que nos va a permitir vivir en las condiciones que nos gustaría vivir. Entonces, en ese sentido, ya particularmente en la Argentina, nosotros, creo yo, nos venimos preparando hace mucho para que eso sea diferente, no depender de un Estado que nos va a mantener y nos va a contener con esto. Habiendo dicho esto y complementando lo que dice Jackie, hay una página, si no la conocen está muy buena, que tiene una base de datos abierta, que se llama Gapminder, que de ahí nosotros tomamos muchas veces información. Es un sueco, el que la creó originalmente, falleció hace unos años, Hans Rosling, donde uno puede ver justamente un montón de parámetros, cómo fueron evolucionando. Y tomando lo que decía Jackie, las poblaciones a nivel mundial están cambiando. Básicamente hay 2 grandes parámetros que definen esto, que son los cambios demográficos y los cambios tecnológicos. Y si uno mira una pirámide poblacional, por ejemplo, en Japón para el año 2050, lamentablemente tiene una forma de ataúd. O sea, todos vamos al ataúd en algún momento, pero esta ya es una proyección horrible. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que decía Jackie, que la base de la pirámide que debería sostener a aquellos que se van a retirar al futuro no va a alcanzar. Entonces, en ese sentido, si miramos también en esta página cómo está Argentina dentro del posicionamiento mundial, todavía estamos con una población más o menos de un 8 y pico % por sobre los 70 años. Dentro de lo que es una pirámide es una buena noticia. Hay países como Japón, vuelvo a tomar el tema, que están en un 20 y pico % y la tendencia se acrecienta a partir de un montón de parámetros que vamos a charlar seguramente ahora, que tienen que ver con cambios en las formas de manejarse, de comportarse
de las generaciones que vienen atrás nuestro. O sea, no solo gracias a todos los cambios tecnológicos, medicina, etcétera, la gente vive más tiempo. Cuando estábamos antes charlando, les decía, Ramsés en Egipto fue rey a los 8 años, y uno dice un nene de 8, pero la gente vivía 20. Entonces, los 8 de ese momento podríamos decir que son los 30 y pico, 40 de ahora. Y probablemente dentro de 100 años vivir 120 no sea una cosa novedosa como puede ser hoy día. Y por otro lado, la gente joven ya, por distintos motivos, no está teniendo hijos antes de los 40 o más, y en algunos casos no quieren tener hijos. Por ende, todo eso hace que estas pirámides cambien. Ahora, en el medio también estamos nosotros y las decisiones que tomamos con nuestro dinero, con nuestras finanzas. ¿Dónde dirían que está hoy Argentina parada en lo que es educación financiera? A ver, hay una estadística de la CAF, esta es la más reciente, la más contundente que pude encontrar, es vieja, es de 2017, pero digamos, esta encuesta de la CAF que se hacía a 29 países decía que nosotros estábamos en el puesto, perdón, a 39 países nosotros estábamos en el puesto 37, es decir, estábamos no tan bien en educación financiera. Y quizás eso tenga que ver con las vivencias que hemos tenido también, ¿no? El contexto macroeconómico argentino, con los vaivenes, no nos ha ayudado en absoluto a pensar en ahorrar. Y no solo pensar en ahorrar, esto es muy importante, ahorrar no alcanza, tener el dinero en el colchón, ahora que está tan de moda esta frase, no alcanza para nada. ¿Por qué? Porque existe la inflación. Y no existe la inflación solo en Argentina, que teníamos un grave problema que está en vías de solución. La inflación existe en todos los países. Entonces, si uno ahorra en moneda dura, pero lo deja solamente en el colchón, la verdad es que no va a lograr cuidar. Primero, preservar el valor del dinero, pero adicionalmente está perdiéndose la oportunidad de crear un patrimonio de mediano y largo plazo. Esta historia de este ahorro hormiga, guardar un poquito, digamos, de mi sueldo de manera permanente e invertirlo con el efecto de la capitalización permite la creación de un patrimonio en el mediano y largo plazo. Y todo esto tiene que ver con amigarse con las inversiones y dejar de sentir o pensar que nuestro mundo, el mundo del mercado de capitales, el mundo de las inversiones, es un mundo lejano y que fue creado solamente para aquellos que tienen grandes fortunas y patrimonio. Y tenemos nosotros, aquellos que conocemos el mercado, Diego, el IAE, a través del IAE, todos tenemos una responsabilidad para cambiar ese paradigma. Diego, te sumo algo, porque Jackie decía que el guardar el canuto, digamos, en el colchón tiene que ver también con ciertas crisis y demás que pasamos. Entonces uno podría suponer que tal vez no le dimos tanto lugar a lo que es la inversión, debido a que a veces la plata era para salvar ciertos momentos malos a los que estábamos acostumbrados. Vos me contabas antes que también tenés casos de empresarios o de pymes importantes a las que les va bien, pero que tampoco tienen esa cultura. Bueno, es cierto. A ver, antes cuando la escuchaba el panel anterior a Ana, dijeron cosas que tienen que ver con el contexto mundial, etcétera, y una palabra que no me acuerdo si la dijeron así es volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? ¿No? Que los precios se muevan, pero los precios se mueven, los precios son como el reflejo de cosas que pasan. Trump dice que nos pone tarifas, todo se cae, dicen no hay arrepentí, todo sube, etcétera, conflictos geopolíticos. O sea, el mundo siempre fue volátil y va a seguir siéndolo. En ese escenario, y en particular en Argentina, como me decías, muchos nos hemos acostumbrado a que, bueno, y si le agrego a veces riesgos jurídicos en la Argentina, inseguridad, etcétera, mejor la dejo en el colchón que exponerme, blanquear, pagar impuestos, lo cual es un error. Si uno lo piensa a largo plazo, es un error. Pero entonces, a partir de ese escenario, y como decías, gente que le va muy bien, empresarios, o sea, lo vemos en el IAE, pero uno lo ve, como decía, en mesa de amigos. ¿Cuántos saben de verdad invertir? Y la respuesta es pocos. Es pocos, pero esto tiene que ver con que nunca nos han educado para hacer eso. Ahora, la buena noticia es que nunca es tarde. Eso nunca es tarde, o sea, el mejor momento, como se dice, es ahora. Particularmente nosotros,
a una cierta edad tenemos lo que decimos a veces como el sesgo del presente, la miopía. Mejor, bueno, estoy juntando algo de plata, me la gasto ahora, me quiero dar un gusto, pero decidimos, bueno, voy a empezar a ahorrar, a invertir, no sé, hoy es miércoles, el lunes, como la dieta, ¿no? ¿Para qué voy a empezar hoy si todavía me queda media semana, fin de semana? ¿Cómo? El lunes arranco. Arranquemos hoy. Y Totalmente. la realidad indica también que recién ahora se está empezando a abrir el tema de la inversión, o sea, o la educación financiera en las escuelas secundarias, que no existe. Es ridículo, porque no existe. Y sobre todo en algunas escuelas, no en todas, ¿no? Sí, es un privilegio tal vez de escuelas privadas. La escuela pública no sé si es un tema que esté en carpeta, pero no se trata de eso, no porque sea privado o público. Se trata de ponerlo sobre la mesa, así como los chicos estudian biología, geografía, etcétera. Bueno, un ítem más es la educación financiera y no pretendería que salgan hechos traders y que sepan del mercado de capitales, pero que se entienda hasta cómo se calcula un interés simple. Exacto. ¿Y qué es lo que está faltando para eso? ¿Por qué nunca termina de despegar? Digo, porque es un tema del que se habla hace ya un tiempo, pero que nunca termina de despegar. Sí, como vos decís, hay algunas escuelas, tal vez privadas y en ciertos niveles, que están recién empezando a hacer ahora algo, pero pareciera como que en lo que es lo educacional no se lo toma tan en serio, Jackie, eso. A ver, yo creo que, bueno, con los vaivenes, yo te decía, el entorno macroeconómico, que no es un entorno macroeconómico, digamos, difícil desde hace un par de años. Esto viene de hace un tiempo muy largo. Entonces, la verdad es que creo que este tema no llegó a tener la importancia porque había otros temas que eran más importantes, ¿no es cierto? Entonces, Volvemos a me las parece urgencias. que ahora, claro, ahora empieza a estar en agenda y ahora que todo está estabilizado, podemos empezar a discutir estas cosas que son lo que queremos hacer como sociedad o lo que necesitamos como sociedad hacia el futuro. Pero en esta educación, yo les voy a agregar un actor que hasta ahora no lo hemos mencionado, y son las empresas. Las empresas tienen una enorme oportunidad de ser un faro en este contexto de cambio, de alumbrar el camino hacia esta educación financiera. Y esta no es una impresión de Jackie. La vez pasada estaba mirando la encuesta que hizo Aon, que se llama Employee Benefit, ¿sí?, sobre los beneficios que esperan los empleados. Es de ahora, es de 2025. Y esa encuesta decía que más del 50%, el 56%, espera algún tipo de orientación en cuanto al tema de la jubilación y la educación financiera. Con lo cual las empresas tienen la oportunidad quizás de armar un programa de educación financiera interno, contratando a especialistas del mercado. Y la otra cosa que se puede hacer es emular digamos, modelo que usa Estados Unidos, que es el del 401k, donde el empleado ahorra un porcentaje pequeño de su sueldo, un 5% todos los meses, y la empresa puede hacerle un matching de ese ahorro para ayudar a esa persona a construir un patrimonio para su retiro o no, Puede ser para cuando se vaya de la compañía, que hoy en día no es necesariamente cuando la persona se jubila. Diego. Yo estaba pensando en la pregunta de por qué no está todavía incluido. Creo que tenemos por ahí problemas más básicos que resolver desde el punto de vista de, a ver, tenemos una sociedad donde mayormente hay pobreza y muchos chicos no están ni siquiera escolarizados, con lo cual hablar de incluirlos con una educación financiera cuando todavía no saben ni leer ni escribir sería muy pretencioso. Entonces, eso es por un lado. Pero que habría que hacer algo, sí. Pero obviamente es como decir, estoy en el paso 5 y todavía no estamos en el 1. Desde lo que tiene que ver con lo privado, es un buen punto el de Jackie. Mucha gente la mandan de empresas a capacitarse en un montón de aspectos, recursos humanos, marketing, etc. Y ya se está viendo de que se capacitan en temas de finanzas. Y por otro lado, de hecho vengo por eso de una escuela de negocios que hasta hace 10 años no tenía un programa de educación financiera a nivel personal. Claro. Se hablaba de finanzas operativas, etcétera, pero todo lo que tiene que ver con la educación financiera, y me acuerdo cuando hubo una propuesta de avanzar con este tema, yo decía, pero acá tenemos gente justamente exitosa de empresas, empleados o gente que viene a hacer másters exitosos en sus puestos. Yo decía, no puedes, o sea, ¿qué voy a contribuir? Y me sorprendo viendo de que es gente muy inteligente. Por eso, que no saber invertir no se trata que uno no es inteligente y mucho menos. Es un tema que está relegado y que lamentablemente, por eso el tiempo pasa
y no se entiende que muchas veces si tenemos una conducta de poder ahorrar, pregunto a veces la frase, hay como 2 ecuaciones, si cada uno de ustedes piensen si sus ingresos menos sus gastos es el ahorro o ingreso menos ahorro es el gasto. Y generalmente la respuesta es la primera. Ingreso, gasto, lo que me sobra veo si ahorro, sí puedo. Y deberíamos tratar de ir a la segunda. Es decir, tener una cultura, un hábito, no sé, una rutina donde uno se prepara a decir, bueno, yo de lo que recibo tanto me lo separo, lo invierto conservadoramente, etcétera, porque algún día lo voy a necesitar, en la medida en que no te prive de, digamos, de disfrutar de tu vida ahora. Bueno, eso es lo difícil. Volvemos al otro extremo, que son las jubilaciones, y decíamos que es un problema mundial, no solo el de la Argentina, esto de la necesidad de un cambio en el régimen. ¿Hay algún país que ustedes vean como referente o como que tiene un modelo un poco más interesante o factible que el nuestro? Mira, a ver, hay un estudio internacional que le da un ranking, digamos, a los países, y los que están picando en punta son los Países Bajos, Dinamarca, Israel, Australia, está entre ellos. Y cuando uno mira qué es lo que tienen en común, bueno, primero y ante todo, esto que yo les contaba antes, hay 3 patas en esta solución, no hay 2. No es el Estado y el individuo, es el Estado, el individuo y la empresa, ¿sí? 3 patas. Adicionalmente alcanzan una gran cobertura, digamos, cubren al 85% de la población en general que es mayor a 65 años, tienen una gran cobertura y generan una gran masa de ahorro. Anita Cohen en el panel anterior mencionaba que necesitamos instrumentos de largo plazo para poder volcar ese ahorro. Bueno, entiendo que en la Comisión Nacional de Valores y en el Gobierno están trabajando fuertemente para crear específicamente esos vehículos de inversión, porque los países que son exitosos tienen esos vehículos. Diego, muy corto te pido que nos quedamos sin tiempo. Sí, y aparte no tengo mucho para aportar en esto, pero pensaba en tema de los países nórdicos, y sin meterme en un tema y abrir una ventana justamente, tiene un esquema de una carga impositiva elevadísima. Todo lo que acá, yo entiendo, los empresarios se quejan, pero no voy a entrar en ese debate, pero hay una diferencia cultural muy grande. Entonces, hay un aspecto que creo que, y eso sí envuelve a lo que tiene que ver con las finanzas, con las proyecciones, etcétera, que en algún momento, más allá de que digamos si estamos en un buen momento para crecer o no, creo que hay ciertos patrones culturales que deberíamos cambiar. Entonces, a partir de ahí, todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con la educación financiera, con las jubilaciones, con quiénes deberían ser los responsables, etcétera, se va a ir acomodando. Ese es el camino. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vos. Gracias.